Sí, señores, prepárense a abordar porque aquí arranca la paradita de las 12. 2 horas viajando por las noticias, los deportes, la política, la farándula, la cultura y todos los temas que ocupan la atención diaria de los dominicanos y del mundo. Con ustedes, la paradita de las 12, un detergente para la mente. Acompáñennos. La paradita de las 12. Qué buena esta paradita, la paradita de las 12. Qué buena esta paradita. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la paradita de las 12 ya en el aire, unidos a distancia por la tecnología a través de Zoom y además por Carivisión, canal 26 de Claro, 26 de Altiz, 26 de Aster, Netso TV, canal 20 de Claro, 46 de Altiz, Obi TV, canal 3 de Star Cable para Santiago, Telenor, canal 47 para todo el Nordeste, Cananga TV, canal 16 de Telecable Dominicano, Dominican Internet Group para todo Universo, Gonza TV para todo el Nordeste desde Montecristi y HD TV Dominicana para todo el Este. Buenas tardes a todos. Aspiramos, como siempre, servir contenidos que resulten del agrado y de la satisfacción de todos los que nos distinguen con su sintonía. Hoy tenemos una visita virtual de Freddy Ortiz, querido compueblano y colega, publicista, con el cual vamos a conversar sobre diferentes temas de interés en materia publicitaria. Así que bienvenido, Freddy Ortiz. Un placer. El placer es mío, el placer es mío. Gracias. Bueno, para nosotros siempre es grato conversar de estos temas porque de alguna forma estamos llevando información útil a mucha gente que nos ve en toda la geografía nacional y más allá. La crisis del coronavirus ha creado condiciones para que los medios de comunicación y toda la industria publicitaria se resienta. Eso se expresa incluso a través de lo que reflejan los números de algunas de las redes sociales como Facebook, de la cual se han retirado en muchas empresas importantes, en algunos aspectos por el coronavirus, en otros aspectos por otros motivos. De todos modos, hay un déficit importante, significativo en la industria publicitaria en el país y eso nos gustaría analizarlo contigo. Sí, eso es evidente porque ha disminuido el nivel de importación y de exportación. Entonces, la publicidad, imagínate, los restaurantes cerrados, prácticamente todos. Cantidad de negocios que están en una situación que no saben qué hacer con los empleados porque los tienen en suspenso y algunos están pidiendo que le den 6 meses para pagarle la liquidación en 6 meses, porque no tienen con qué pagarle una liquidación, pero tampoco lo pueden recuperar. O sea que bajo una situación así, la publicidad siempre es la parte más delgada de la soga en la economía. Por ahí es que rompe. Hasta en situaciones menos agresivas que esta, menos complicadas que esta, es la parte más frágil por donde se comienzan a limitar los recursos de las empresas. Sí. Uno no sabe si es un acierto o un desacierto, pero la realidad es esa, que la gente, los intangibles se cortan rápidamente. Yo recuerdo durante muchos años que en los tiempos que venían las elecciones, los clientes decían, no, suspéndeme la publicidad hasta que pasen las elecciones. Yo decía, así es. Yo siempre me preguntaba por qué, porque no entendía. Decía, pero es que en tiempos de elecciones hay más atención a los medios de comunicación. La gente está oyendo más noticiarios, está viendo más
buscando más noticias en televisión. Entonces, tu anuncio se va a ver más. Entonces, ¿por qué quitarlo ahora? Ah, no, porque la cantidad de anuncios políticos arropa los anuncios comerciales. Es una teoría disparatosa. Yo nunca creí eso, pero el cliente siempre pedía eso y el cliente no tiene la razón siempre el cliente. Sí. Bueno, me permito saludar a Félix de Sena, que se integra al set virtual de la paradita a las 12. No sé por qué razón yo le estoy viendo inclinado. Parece que ahora sí, ahora te veo bien, Félix. Ya enderezó, Félix. Félix es un hombre que siempre está derecho. Hey, saludos a Freddy. Pero esto es una conversación de Pimentel. Entre Pimentel, la cañita. Ajá. Nada más falta Darío Cuba para que integremos otro punto más del Nordeste. Bueno, porque Darío de Cerrejón, y Cerrejón, yo no sé a qué punto pertenece de la geografía nacional. Bueno, Félix sí también ha sido como ha trabajado la comercialización de eventos deportivos, sabe que hay situaciones específicas que resienten la inversión. Y en el mundo entero yo supongo que los grandes eventos deportivos como Major League Baseball, NBA, van a sentir en carne propia esa disminución de la inversión publicitaria. Bueno, ayer precisamente MLB como oficina le autorizó a los equipos el uso de vallas de publicidad para que trataran de aumentar sus ingresos, ya sean vallas virtuales o vallas físicas normales que la gente pueda ver a través de la televisión, o sea, como se usa aquí en el Estadio Quisqueya. De hecho, en el juego de los Mets contra los Yankees en el día de ayer, le permitieron detrás del pitcher colocar una publicidad virtual de Ford Motor Company al equipo de los Mets de Nueva York. Y así estará cada uno de los equipos tratando de maximizar esta pandemia y la audiencia, porque hay que decir algo, ¿eh? De la misma manera que usted puede pensar que puede bajar la inversión publicitaria, la audiencia va a aumentar precisamente, y le hago una pregunta a usted en su casa. ¿Qué usted va a ver a las 7 de la noche cuando usted esté en el toque de queda? No hay distracción. No hay distracción. No hay otra, porque usted se cansa. Ya usted ha visto toda la serie de Netflix. Así la ha visto toda. Nosotros tenemos desde marzo viendo todo. Ya tú no encuentras qué vas a ver. Eso es así. Ya yo he visto series hasta de muchachos, porque tú tienes que entretener. Sí, claro. Ahora, si no se va a permitir la entrada de público a los estadios, ¿de qué es que se va a mantener el juego de béisbol? No es de la publicidad a través de la televisión. Claramente. Y eso complica todo. Por ejemplo, aquí en la Liga Dominicana, yo ayer tuve un conversatorio en ese sentido. Y es que la Liga tiene una disyuntiva complicada. Ellos tuvieron reuniones con los aspirantes a la presidencia, los dos que más posibilidades tenían, el presidente electo Luis Abinader y Gonzalo Castillo. Y con los dos llegaron prácticamente a un compromiso de ayudar dentro del marco de lo posible a los equipos para hacer la temporada de béisbol el 30 de octubre, una temporada reducida. Pero eso tiene sus bemoles y yo lo planteaba ayer, la gente no me quiso entender, pero yo les quiero explicar qué era lo que yo planteaba. Ningún gobierno entrando, como es en una crisis nunca vista en la historia de la humanidad. O sea, uno ha oído hablar de grandes crisis, pero esta es, tú dirás, es la que te toca. Sin igual. Esta es sin igual. Esta es igual. Yo le hago una pregunta. Imagínense ustedes que el gobierno llegue a un acuerdo con los equipos de béisbol y decida apoyarlo económicamente a la Liga Dominicana para que hagan el torneo. ¿Con qué cara tú le vas a salir a un hospital,
a un dominicano común y corriente cuando no haya pruebas suficientes. Van a empezar a decir, entonces, pero tú le diste 100 millones a la liga y ahora no tenemos con qué hacernos las pruebas. Tú le diste 100 millones y no hay comida. O sea, tiene que saber cómo manejar ese asunto, que no luzca que la publicidad que el gobierno le coloque a los equipos sea vista como una ayuda directa a los mismos. Porque el efecto de relaciones públicas, tanto para la liga, que puede verse como un organismo parasitario en este momento si recibe ese dinero, o el gobierno que entraría con el pie izquierdo, luciría que está dilapidando los recursos en eso, porque la gente no lo ve como algo prioritario. No lo ve como algo, y de hecho no lo es, por más que a uno quisiera que lo fuese, no lo es. Por más que sea circo, la gente necesita más pan que circo. Ahora se necesita más pan que circo. Y eso es algo que tienen que entenderlo. Bien, mucha gente critica a los gobiernos cuando se excede en el auspicio publicitario de programas, de canales, etcétera. Pero ahora es que empieza a sentirse o se empezará a sentir esa reducción que ha hecho o que hará el Estado patrocinando programas y canales y medios, a unos más que otros, pero siempre con una inversión importante en la industria. ¿Qué tú estimas, Freddy, que va a pasar con la publicidad estatal a partir del próximo gobierno ante esta crisis que vamos a tener que enfrentar y todas estas dificultades que ameritarán por parte del gobierno recursos extras? Yo sospecho que muchos programas van a desaparecer. Muchos programas que dependen prácticamente incluso de la publicidad estatal. Incluso muchos que fueron creados por organismos del Estado para que fueran voceros del Estado, defensores del Estado, y le pagaban con publicidad estatal. Eso se va a detener ahora porque entiendo que por lo que estoy viendo, por la gente que se está nombrando y por la política que se está proyectando para el inicio del nuevo gobierno, creo que eso se va a paralizar y que va a venir una reestructuración, una reconsideración, un razonamiento diferente para lo que es la publicidad del gobierno, del Estado, y la utilización de los medios de comunicación no tan complaciente como estamos acostumbrados a verlo. Entonces va a venir una situación crítica para muchos programas que probablemente van a salir del aire, ¿no? Sí, yo creo que el reto es sincerizar los esfuerzos publicitarios de algunas instituciones que muchas veces uno se encuentra con anuncios y campañas de instituciones públicas que uno se pregunta si ameritan de este tipo de esfuerzos. Yo pienso que instituciones como Banreservas tendrán que mantener su plan mercadológico y una empresa que compite en el mercado precisa de esfuerzo de comunicación. En fin, el Ministerio de Salud Pública tendrá que emplearse a fondo para desarrollar estrategias de comunicación en uno u otro sentido, porque la pandemia lo va a exigir. Quizá el gobierno central tendrá que desarrollar algunas estrategias de comunicación con el propósito de informar cosas, bueno, pero habrá una reducción, presumo, importante, porque muchas empresas, sin razón de utilizar publicidad, tendrán que descontinuar esa práctica. Creo que el Banco de Reserva es un banco comercial que necesita publicidad. Perfecto, eso yo lo entiendo. Ahora, que el Ministerio de Salud Pública, para poder informarle a la gente que en la esquina tal con tal se va a estar dando prueba de kit de test de coronavirus gratis, tenga que pagar para poder decir eso yo no lo entiendo. Pues yo entiendo que ese debe ser un servicio gratuito de los medios de comunicación, informar sobre asuntos de pandemia
de interés colectivo. ¿Qué busca? Por ejemplo, yo me reía mucho viendo, durante 3 o 4 meses, yo estuve viendo un anuncio de la Oficina Nacional de Estadística diciendo para el coronavirus, lávate las manos todos los días, enjuágate la boca. ¿Y qué busca la Oficina de Estadística haciendo un anuncio para el coronavirus? Si no es buscando una justificación para colocarle publicidad a algunos programas. Entonces, eso, pongo ese como ejemplo, pero eran muchos más. Entonces, hay cosas que yo entiendo que son necesarias, que se necesita, se va a hacer un censo. Muy bien, la Oficina Nacional de Estadística hace una campaña para promover un censo, pero no para hablarme del coronavirus. No es de su incumbencia. No es de su incumbencia. No es de su incumbencia. De todos modos, en el caso, cuando hice alusión al Ministerio de Salud Pública, lo hacía porque hay esfuerzos de comunicación que tienen que ser sostenidos. Y yo sé que si el ministerio le pide a algunos medios colaboración para que sirvan de portavoces de algunos de esos esfuerzos gratuitamente, eso se limita a 2 o 3 días y después se la quitan. Tiene que haber un pago específico o algún tipo de retribución, porque si no los medios no se hacen eco de estos esfuerzos necesarios para la población. Pero los medios no deben olvidar, y si se han olvidado hay que recordárselo, que las ondas hercianas son propiedad del Estado. Claro. Y la que la tienen asignada es prestada, no son regaladas. Entonces, espérate, ok, yo te voy a pagar el 50% de lo que vale el anuncio y tú me das gratis el otro 50% a cambio de que yo soy el dueño de esa frecuencia. Eso es del Estado. Hay formas que permiten, digamos, negociar convenientemente y pasarle esa factura a los medios por su responsabilidad como ente social. Yo creo que pero está complicado. El mundo, el Estado ahora mismo, lo que usted señala, la publicidad estatal, que llegó a niveles insospechados, la cantidad de millones o billones, o sea, miles de millones de pesos colocados al mes. Y como señaló Freddy, hay instituciones que a uno le daba una especie de vergüenza ajena verla promocionándose y ver gastando esfuerzo de publicitario que no era otra cosa más que ayudar a uno que otro colega de la prensa o ayudar a uno que otro colega que creó una agencia publicitaria solo para colocar esos anuncios, que son agencias que o desaparecerán o llegarán a las manos de los nuevos, porque vamos a decirlo en esos términos, porque no tenían sentido su operación y los niveles de colocación de esas instituciones que no tienen nada que ofertar que no sea un servicio. Lo que señala Freddy, cómo tu estadística te pone a hacer una campaña publicitaria. Yo entiendo que Banreservas, Seguros Banreservas son instituciones que compiten en el ambiente, o Senasa, que es un seguro, el Seguro Nacional que compite con las ARS privadas. O sea, hay muchísimas que pueden hacerlo, pero hay otras que su naturaleza, uno no le ve el sentido en que puedan hacer ese tipo de publicidad. Bueno, yo creo que también constituye un reto para las autoridades y para el propio Estado en el futuro establecer quién ha conformado una agencia ad hoc con el propósito único de aprovecharse y promoverse, o mejor dicho, de hacer negocio a través con el Estado vía esta oportunidad. Es decir, que el Estado establezca bien quién está elaborando, conformando empresas con el único propósito de, digamos, de bajo una coyuntura de amistad o de partido, poder dar servicio de publicidad sin que sea una agencia tradicional de publicidad. Creo que peor se ha dado el caso de agencias que se han formado invitadas por sectores de gobiernos, y no hablo de sino de para atrás muchísimos gobiernos, que le han dicho, mira, instálate una agencia que yo te voy a dar cuentas del Estado para que tú la manejes, y son agencias
auspiciadas por el gobierno, creadas por el gobierno. Y sé de cosas que mejor ni las digo por aquí. Ese es un pecado capital, porque por varias razones. Primero, porque no va a contar con el servicio profesional que puede brindarle una agencia establecida, de prestigio, con experiencia, etc. Y segundo, porque de alguna manera establece un privilegio de manera injusta. De manera injusta, porque si yo tengo, por ejemplo, 30 años con un pequeño negocio de publicidad, el gobierno, en vez de protegerme, me está alejando la posibilidad de crecer o de mantenerme establecido. De hecho, la ley de compras y contrataciones tiene un capítulo que establece un 20% que debe ser destinado exclusivamente para las micro, pequeñas empresas. Y eso nadie lo respeta. Nadie lo toma en cuenta. Es decir, de la totalidad del presupuesto que hay, por ejemplo, de educación, por decir un caso, de esa totalidad de presupuesto destinado para publicidad que tiene el ministerio, el 20% debe ser destinado para que participen en ellos, para que se lo distribuya a empresas pequeñas como la nuestra, por ejemplo. Y yo lo he reclamado otras veces. No, e incluso le he hecho la observación a pasados ministros y le he dicho, no me incluya a mí, pero así como usted sortea la construcción de liceos y de escuelas y de la remodelación, vamos a sortear el 20% del presupuesto entre pequeñas agencias, que lo poco que le toque le va a salvar la situación y le va a permitir crecer, porque eso está establecido por ley. Lo que pasa es, Eder, que también nosotros, por el temor a la represalia, no hemos usado un instrumento que la ley de contrataciones públicas prevé, que es impugnar el concurso y hacer el levantamiento y hacer una impugnación clara. Eso me lo explicó una vez la misma Yocasta, la directora, me dijo, impúgnalo, porque eso los obliga. Y uno, por el temor a la represalia en esa misma institución, que después te pongan en una lista negra, y a veces uno se le olvida que ya uno está en una lista negra. El hecho de que no cuenten contigo nunca, sino para las mismas agencias, te hace estar como quieren una lista negra. Yo creo que ahora que habrá un nuevo director y habrá nuevos ministros, habrá que aprenderse bien la ley y hacer los procesos de impugnaciones que hay que hacerlo. Me parece, Félix, que la impugnación solo se lleva a cabo cuando en un proceso de licitación ha habido alguna irregularidad que te perjudique. Pero es que esa es una irregularidad de la ley. Si el 20% de ese concurso tú no lo destinas a las pymes, porque yo sé de personas que han ganado en otro tipo de licitaciones argumentando que son pymes y demostrándolo, y por qué no se contó con ellos. Lo he visto en otros renglones. Yo al licenciado Carlos Amarante Baré, siendo ministro de Turismo, le propuse en una ocasión, la primera vez que conversé con él en su despacho, le propuse que de la totalidad de los recursos que invierten, que es mucho lo que invierte el ministerio, no sé si ese presupuesto se mantendrá igual, pero en ese momento, de la totalidad de lo que invertía en publicidad, le sugerí que acogiera el 20% que establece la ley y que ese 20% lo sorteara entre agencias pequeñas. ¿Pero turismo o educación? No, Ministerio de Educación. Ah, tú dijiste turismo. Bueno, Ministerio de Educación. Y que de esa totalidad, de ese 20%, ni siquiera que lo sorteara, que se lo distribuyera. Bueno, en esta campaña le voy a distribuir la radio a fulano de tal, la televisión a fulano de tal, ese 20%. Voy a diseminar el presupuesto del 20% entre esas agencias pequeñas. Y el otro 80%, bueno, se lo doy a la agencia que se lo gane. ¿Por qué?
Bueno, porque resulta que hay instituciones que cuando dan a conocer sus licitaciones, sus llamados a concurso, ponen condiciones que solo las cumplen las grandes. Yo puedo tener toda la estructura creativa y desarrollar una campaña excelente para un cliente, para el Estado, para cualquier institución del Estado. Pero, ¿qué resulta? Que a la hora de hacer la evaluación, hay aspectos de mi composición como empresa que no califican. Es decir, estos llamados a concurso tienen requisitos, exigencias que solo cumplen algunas agencias grandes. Por tanto, ni siquiera las medianas, y mucho menos las pequeñas, llegamos a donde es el tope de lo que exigen esos concursos. Y si no es así, te lo ponen. El director creativo de la agencia tiene que ser cojo. Exacto. Pero Freddy, yo vi un concurso donde señalaba que tenía que tener depósito a la vista. O sea, estamos hablando de que en ese concurso hablaban de 80 millones de pesos. Entonces tú dices, ¿y cuántas compañías tienen 80 millones de pesos a la vista? Bueno, hay imagen y semejanza. ¿Con traje a la medida? Sí, un traje a la medida completo. Traje a la medida. Bueno, hay muchas cosas inexplicables, ¿no? Porque, por ejemplo, tú mencionabas el caso del Ministerio de Educación. Yo tenía un amigo que tenía un terreno por Mano Guayabo que a mí me interesaba, me lo estaba vendiendo. Y yo dije, a mí me interesa, con fines futuros. ¿Y en cuánto tú lo estás vendiendo? Me dijo, yo te lo doy en 4 millones. Le dije, bueno, déjame pensarlo, déjame ver, porque yo, analizar los recursos y esto. Hablé con alguna gente, banco, etcétera, y como al mes lo llamé y le dije, fulano, ¿qué hubo? Vamos a hablar del negocio, pero vamos a poner precio. Y dice, no, ya lo vendí. Le dije, ¿a quién? Dice, al Ministerio de Educación. ¿En cuánto se lo vendiste? En 12. En 12 millones. Bueno, hizo un gran negocio. Digo, pero, diablo, pero hay que no le pedí más explicación. Mira, hay que entender que yo no puedo aspirar a manejar, digamos, una cuenta importante con la estructura que tengo, porque posiblemente sobrepase mi capacidad. Pero si no me dan la oportunidad de crecer, nunca la voy a tener. Por tanto, en las agencias pequeñas lo que aspiramos es que nos den tratos igualitarios en algunos casos. Por ejemplo, vamos a poner en concurso 60 millones de pesos para una estructura que pueda responder eficientemente en producción, en colocación, en negociación y en servicio. Bien, quizá yo no califico y quedo fuera, pero si de esa totalidad el 20% lo distribuyen en mi categoría, bueno, me están dando la oportunidad de crecer. Entonces, la institución está siendo igualitaria, está dando condiciones por igual a todo el mundo. Pero si crean condiciones, digamos, excepcionales, especiales para algunas empresas de publicidad, bueno, eso va a dejar a muchas agencias fuera. Bueno. Porque aquí se hacen concursos que son limpios. Freddy y yo somos testigos de instituciones que llevan a cabo concursos que se llevan a cabo por el libro. Ajá. Y que ganan las empresas que al parecer de las instituciones ofrecen la mejor respuesta. Pero, ojo, esas son las excepciones. En la mayoría de los casos, no es así. Esa es la realidad. Ahora, el asunto selección de medios adecuados en el futuro inmediato próximo gobierno.
Milagro Germán, que es la que va a dirigir el área de comunicación del gobierno. Milagro ha padecido los rigores del látigo, del castigo, ya lo sabemos. Ha visto, conoce muy bien cómo se distribuye de manera injusta muchas cosas. Milagros va a permitir que un presupuesto de publicidad de una campaña del Estado se coloque a fulanito porque defiende al gobierno, o a fulanito porque es amigo mío, o vamos a ver lo que dicen los estudios de audiencia para saber dónde me conviene más colocar esta campaña para llegar al público que yo necesito al precio más económico, digo yo. Bueno, Yo espero de Milagro eso, ¿eh? Yo espero eso de Milagro. vamos a ver, porque siempre una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Una cosa es desde fuera y otra cosa es desde dentro. Y de esas cosas a veces uno no la conoce y no tiene acceso a las explicaciones del lugar. De todos modos, aspiramos a que las cosas marchen bien. Puerto Rico, variando el tema un poco, Puerto Rico va a cerrar los negocios y prohibirá la venta de bebidas alcohólicas a partir del domingo ante el incremento del COVID-19 en su isla. Aquí tenemos un problema y es que hay cosas que no se pueden ser tan radicales porque si abrimos las playas, si abrimos el turismo, hay que abrir las playas al turista. Entonces, pero ya el gobierno ya se aclaró que las playas van a mantenerse abiertas y solo cerrarán las piscinas públicas y uno que otro balneario. Los balnearios. Claro, Sí. porque lo que vimos en los balnearios de Bonao en el fin de semana fue algo sorprendente, la cantidad de gente en esos lugares. O sea, es sorpresivo de que la gente no piense en sí mismo siquiera o en los suyos para estar de esa manera conglomerado. ¿Cómo se van a hacer en Boca Chica para distinguir lo que son turistas de lo que son locales? Ahí hay un carnet. Un carnet. Sí. Bueno, pero oigan bien, oigan esto que publica el Listín Diario. Toque de queda. Primera demarcación representa 87.27% de totalidad de contagios. Bueno, casi la totalidad. Casi. La primera demarcación de provincia que tendrá el horario más estricto de toque de queda ha acumulado al menos 47.089 de los 53.956 casos confirmados de coronavirus, lo que representa un 87.27% del total de infectados en República Dominicana. Santo Domingo, el Gran Santo Domingo. Está faltando la estrategia china. Exacto. La estrategia china de aislar. Aquí es el centro de contagio. Aislemos, digo exactamente. yo. Bueno, vamos a dar tema para el segundo segmento del programa y vamos a hacer una paradita con el permiso de ustedes.